para disminuir la violencia en México. ¿De qué se trata? ¿Qué es la disuasión focalizada? José Andrés, gracias por estar esta tarde. Buenas tardes, encantado de estar con ustedes y con el auditorio. Respecto a tu pregunta, el tema de disuasión focalizada es una estrategia para disminuir la violencia, sobre todo la violencia urbana, en particular los homicidios dolosos, muchos de estos homicidios que son perpetrados por jóvenes y no tan jóvenes en el espacio público, ¿no? Es decir, en las calles, en las plazas, etcétera. Este tipo de estrategias que se generaron para tratar de prevenir y disminuir los homicidios y la violencia tienen sus orígenes en dos puntos importantes. Uno de ellos es un programa que se llamó Operation Ceasefire o Alto al Fuego en la ciudad de Boston, estamos hablando de los años 80. Otros más o menos por la misma temporalidad, ya un poquito más de los 90, es un programa que se llamó STEEL en Liberia, ¿no? Okay. Este tipo de programas lo que señalan es que uno puede ser mucho más efectivo en la disminución y prevención de la violencia, y parte de que la violencia tiende a concentrarse en un porcentaje muy reducido de personas y lugares. Es decir, a veces tendemos a ver el problema de la violencia como un problema que muy complejo, que no se le ve la salida, no sabe uno por dónde abordarlo, pero cuando uno lo plantea desde la parte que en realidad son pocas personas, en pocos lugares en donde se concentra en gran medida la violencia, y que estas personas son víctimas y victimarios a la vez, entonces uno puede plantear estrategias dirigidas precisamente a estas personas que permitan reducir la violencia. ¿Cómo operan? Pues básicamente es identificar cuáles son estas personas que te están generando la mayor cantidad de problemas, plantearles dos opciones en una alianza entre la comunidad, las autoridades, la sociedad civil. Se plantea una alianza y se llega con estas personas a partir de un puente de confianza y de colaboración entre el gobierno y estos otros sectores, para decirle a este grupo de personas de mayor riesgo lo siguiente: lo que más nos importa es ayudarte a salir de la violencia, ayudarte a que vivas la vida que tú quieres vivir, alejado de los delitos y de la violencia. Para eso te ofrecemos todo esto. Aquí estamos todos nosotros para ofrecerte todas estas opciones. Si necesitas terapia, hay terapia. Si necesitas beca, hay beca. Si necesitas apoyo para el trabajo, algún apoyo para el trabajo, coaching individualizado, asesoría para acceder a ciertos servicios del gobierno y demás, todo eso te lo ofrecemos. Pero también queremos decirte que sabemos que eres tú o que son ustedes los que están haciendo esto. Estamos preparados y dispuestos a arrancar ya con todo el proceso jurídico, y en caso de que esto no se detenga hoy, es decir, si no detienes esto hoy, todos nosotros, sociedad y comunidad en conjunto, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para detenerte. Como esto ya es muy focalizado y queda claro sobre qué personas es, pues básicamente se da certeza y celeridad al actuar en respuesta a la violencia, y se les dice, bueno, tienes esta opción, o detienes hoy esta situación, o si no, a partir de mañana actuamos para detenerte todos, pero para ayudarte, que es nuestro objetivo fundamental. Nosotros no queremos detenerte, sino lo que queremos es apoyarte. Te ofrecemos todas estas opciones para que tú puedas salir de esta cadena de violencia. Y estos programas pues han sido replicados en diferentes vertientes. Este famoso programa de Operación Alto al Fuego y también el programa STEEL en Liberia pues han sido replicados en diferentes lados. Hoy hay otras opciones como el programa Cure Violence, que nació en Chicago, el programa Ready, que también nace en Chicago, el programa Advanced Peace, que nace en Richmond. Y la verdad es que todos, en las evaluaciones que se han hecho de impacto, han dado resultados muy positivos. Ha habido esfuerzos por traerlos a México. El más avanzado está hoy en la Ciudad de México.
que es un programa que se llama Alto al Fuego, que están implementando en la Ciudad de México. ¿En qué partes de la Ciudad de México se está implementando? Claro, sí, bueno, se está implementando, es un piloto todavía que se está implementando en la delegación Álvaro Obregón, en concreto en una zona muy complicada de esa delegación, que es la zona de Plateros. Ahí es donde se está implementando, los resultados parecen ser muy positivos y se está contemplando la expansión a otras zonas de la propia Ciudad de México, y pudiera ayudar a explicar por qué en la Ciudad de México han bajado tantos los homicidios en los últimos años. Pudiera ser una de las variables que nos ayudan a explicar esto. También otros lugares como Monterrey han hecho unos esfuerzos, aunque más enfocados hacia otras vertientes como de Cure Violence, pero realmente el esfuerzo más acabado de tratar de implementar esto es el de la Ciudad de México actual. Ok, fíjate que te estaba escuchando y suena interesante, pero también se me hace así medio un poco complicado en su aplicación, ¿no? Como que debe ser muy complejo de entrar e identificar a quién le vas a entrar con este tipo de programas, porque los programas sociales ahí están, y dice el gobierno, están dando resultados, el atacar las causas de la violencia desde sus bases, pero como que es todo esto que tú dices de focalizar bien sobre quién tienes que ir para que diera resultados. Y te lo comento de esta manera, porque muchas veces, José Andrés, por ejemplo, ayer veíamos un caso aquí en Sonora, ¿no? De donde un presunto narcomenudista van por él, y al ir por él, que era un hombre de 60 años, matan a su papá y a su mamá, que tenían 90 años. Entonces las autoridades lo primero que salen a informarnos es que era un narcomenudista por el que iban los criminales. De hecho, así titulan el boletín, ¿no? Narcomenudeo. Es la causa de... Sí, pero sucedió en la noche, en la mañana mandan eso, y en uno de los párrafos de esta información dicen que esa habitación, esa casa, ya había sido baleada, ¿no? Y eso nos decimos nosotros, y si ya saben que ahí es, ¿por qué no lo habían detenido el narcomenudista para evitar la tragedia de los padres? Pero como que es este tipo de identificar los targets para saber sobre quién van a venir los programas sociales o las oportunidades estas que se les brindarían para salir del entorno de violencia, ¿no, José? Claro, bueno, primero este tipo de programas han funcionado muy bien y se han implementado con resultados exitosos en contextos obviamente más de pandillas y de violencia urbana. Okay. También en contextos, por ejemplo, después de guerra civil, ¿no? Donde ha habido guerrillas y demás, y ahí han funcionado muy bien. En la aplicación para el caso mexicano hay zonas urbanas del país, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, etcétera, donde existe este tipo de actividad delictiva asociada a pandillas, y se cumplen las premisas, y de ahí pudieran aplicarse este tipo de programas. Ahora, para el tema de narcotráfico, Uh-huh. Primero es muy importante el hecho de que exista la voluntad de implementar lo que efectivamente se focalice. No es tan difícil focalizar, porque en realidad tienden a ser redes de muy pocas personas, en muy pocos lugares, los que concentran gran parte de la violencia. Pero cuando ya hablamos de crimen organizado, la aplicación de este tipo de estrategias van por otro lado. Y la idea es sí la disuasión focalizada, pero la premisa de cambiar conductas y cambiar los esquemas de incentivos. ¿A qué me refiero? Es un error desde esta premisa tratar a todos los grupos criminales y abordar a todos los grupos criminales de la misma manera. Porque si tú le das un tratamiento a todos, estás premiando a los más violentos, ¿no? Y estás incentivando la violencia. Si me vas a tratar igual, no importa qué tan violento sea o qué tipo de actividades desarrolle, pues entonces de alguna manera estás incentivando la violencia de estos grupos. Entonces la premisa ahí más bien, cuando esta idea de discusión focalizada la aplicamos a temas de crimen organizado, es, bueno, ok, lo que hay que hacer es sí disociación focalizada sobre ciertos comportamientos, ¿no? Es decir, identificar dentro de estos grupos quiénes son los más violentos, las personas más violentas de todos estos grupos, también cuáles son los grupos que ejercen la mayor violencia, comunicar de manera muy clara, que ellos sepan cuáles son las acciones y las cosas que ya no se van a tolerar, que esta información les llegue de manera clara, sea creíble, por supuesto, la amenaza de si no los vamos a detener. Sabemos quiénes son, estamos preparados,
Y estos son el tipo de cosas que se van a atender, ¿no? A lo mejor hoy por hoy no tenemos la capacidad de atender todo el problema en conjunto, pero sí podemos decir, bueno, mira, si es el tema del narcotráfico, ahorita no me voy a concentrar tanto en eso, pero sí me voy a concentrar en los homicidios, en los secuestros y en las extorsiones. Entonces, a partir de ahora, el grupo que cometa secuestros, homicidios, extorsiones, sobre eso va a venir toda la atención. Y entonces cambias el esquema de incentivos de manera que genere un tipo de autocontrol en los grupos, de decir, oye, ¿sabes qué? No vayan a hacer nada de esto, porque precisamente pues nosotros lo que nos interesa es seguir con nuestras actividades, con nuestros negocios de droga y demás. Entonces, nada de homicidios, de secuestro, de extorsión, porque si no la atención va a venir sobre nosotros, la acción del Estado va a venir sobre nosotros, y eso obviamente nos afecta a nuestro negocio, pero aparte beneficia a los competidores. Entonces, cambiar el esquema de incentivos para que ellos mismos vayan autocontrolando, es decir, no me conviene hacer ese tipo de cosas porque me pongo en desventaja, ¿no? Muy bien. José Andrés, ¿algo más que desees agregar? ¿Algo que nos haya hecho falta preguntarte en este tema? Bueno, yo aquí me parece muy importante comentar, si bien es un reto importante, son prácticas que han funcionado en otros lados y en contextos un poco distintos. Muchas de las premisas parecen sí cumplirse para buena parte de las zonas urbanas del país, donde se ha implementado y se ha implementado bien, ha habido resultados prometedores, aunque aún como estos esfuerzos son bastante recientes en México, pues falta evaluar con más rigor, pero hay resultados prometedores, por supuesto. No son balas mágicas, no son una respuesta a todos los contextos de violencia del país, por ejemplo, lo que sucede en las zonas rurales, pero sí son estrategias interesantes que pueden ser una alternativa a seguir haciendo lo mismo y que ya sabemos que no funciona, que es saturar de militares, que los traemos de un lado a otro, que no se dan abasto y que simple y sencillamente no han logrado disminuir la violencia, ¿no? Muy bien, pues como siempre muy agradecidos con José Andrés Humano, profesor, investigador del Colegio de la Frontera Norte, por participar en este espacio y pues hablarnos de esto que a nosotros nos importa mucho. Queremos pues conocer casos de éxito, ¿no? Así es, y que la seguridad mejore, porque la verdad que todos estamos en riesgo, ¿no? Una sociedad que está ya en riesgo inminente, José Andrés. Sí, claro, los temas de seguridad desgraciadamente están estancados en niveles muy altos, y bueno, alternativas como estas pues nos ayudan a buscar nuevos enfoques desde los cuales abordar el problema que nos puedan dar mejores resultados.